Hola, les habla su amigo el licenciado Villafuentes, Juan Miguel Villafuentes. Estamos en un cuarto episodio de este podcast nocturno de Juristas Libres. Y al día de hoy tenemos un jurista libre, un auténtico jurista libre, Porfirio Martínez González, que es abogado laboralista, originario de Tlalnepantla, un abogado que ha defendido las causas sociales por muchos años. Creo que prácticamente 50 años de litigio. Es un abogado que fue eh, simpatizante, militante del Partido Mexicano de los Trabajadores. También fue fundador del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, en su tiempo fue incluso dirigente en la Ciudad de México. Fue candidato también a jefe delegacional. Magdalena Contreras ha sido defensor de muchas causas. Las más notables, pues él nos las contará en este video, pero particularmente se me viene a la mente el caso de Pascual, de la cooperativa Pascual, entre muchas otras cosas, ¿verdad, abogado? Buenas noches. Buenas noches, abogado. Muchas gracias a usted porque me invitó para participar en sus podcasts que están teniendo mucho éxito y me da mucho gusto, ¿eh? Y bienvenido a su casa. Abogado, cuéntenos, ¿es verdad que es originario de Tlalnepantla y cómo es su travesía de su niñez, infancia, hasta ya asentarse aquí en la Ciudad de México? Bueno, sí, efectivamente, yo nací en la ciudad de Tlalnepantla cuando era una ciudad pequeña. Mis padres llegaron ahí después de vivir 2, 3 años aquí en la Ciudad de México. Llegaron de Michoacán, ellos eran originarios de Michoacán y se trasladaron allá. Mi papá era obrero de la Yaroxo en Tultitlán, entonces le quedaba de paso Tlalnepantla y encontró ahí un lugar para construir su casa. Ahí nazco yo, soy el primero que nace ahí, después otros 2 hermanos, y pues la verdad para mí fue muy determinante, decisivo, la vecindad que teníamos con una colonia irregular de los ferrocarrileros. Ahí vivían, hicieron su asentamiento los ferrocarrileros más sencillos, los peones de vía. Como no les daban casa, ni les daban crédito, ni nada, les daban los furgones, ya que desechaba ferrocarriles, les daban los furgones, entonces con ellos los iban amontonando ahí y eran sus casas. Entonces imagínense, en invierno pues eran unas congeladoras y en verano pues eran unos hornos maravillosos porque era todo de metal, de fierro. Entonces a mí me impactó mucho esa diferencia del nivel económico, de la vida que llevaban los niños de ellos, de los ferrocarrileros, y los que llevábamos nosotros, que no éramos ningunos potentados, éramos simplemente clase medieros, a veces teníamos más, a veces menos, pero no nos faltaba lo elemental para vivir bien. Teníamos acceso a las escuelas oficiales, que eran muy buenas, ahí en Tlalnepantla eran muy buenas las escuelas, y teníamos nuestros regalitos de fin de año, teníamos todo. Pero a mí me impactó mucho la desigualdad social, me impactó. Y eso me llevó también a cuestionar hasta los datos más relevantes en la vida social, como es la religión, como son las creencias, todo eso me impactó mucho y desde muy pequeño como que me nació la idea de prepararme para apoyar a la gente, para defender a la gente de la injusticia. Fue una cosa que me impactó y que me llevó a después, ya más grande, a estudiar. Estudié la primaria, la secundaria, allá en Tlalnepantla. Ya en la prepa, pues entré por fortuna, pasé mi examen de admisión, entré a la preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria. Me tocó muy lejos de Tlalnepantla, tenía que viajar, cruzar casi toda la ciudad, porque llegaba hasta Plateros, en Mixcoac, en la prepa 8. Ahí estudié, fue una etapa maravillosa para mí, porque descubrí el mundo en la preparatoria. Era muy diferente a la escuela pequeña de la secundaria en donde yo iba allá en Tlalnepantla. Llegar a una escuela tan grande, con tantos recursos y sobre todo con maestros tan preparados,
que la mayoría tenían libros ya escritos de su materia. Y gracias a eso también tuve el impulso en mi ya formación crítica de alguna manera, y ahí terminé por decidirme y por convencerme a mí mismo de que lo que quería yo era prepararme para defender a la gente. Entonces dije, pues la mejor manera de hacerlo es estudiar derecho, estudiar las leyes para defender a la gente. Abogado, cuando usted entra a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, ¿era porque era la única opción o usted escogió? ¿Cómo es que usted ingresa a la Facultad de Derecho? Bueno, en principio, obviamente que tiene que ver la capacidad económica, pero no es lo más determinante. Para nosotros hablo de mi época, entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México era el sueño, no solamente de uno en lo individual, sino de la familia. Mi hijo ya está en la universidad, yo ya estoy en la universidad. Era una aspiración legítima de muchísimos miles de jóvenes, y pues sigue siendo, porque se pelean el lugar muchos miles de jóvenes. Y tiene que ver por la calidad, más que todo la calidad. Algunos de las escuelas privadas presumen porque sus semestres cuestan no sé cuántos miles de pesos, no saben o no quieren saber que los semestres más caros en este país son los de la UNAM, porque lo que se gasta la universidad o lo que invierte la universidad en cada semestre no tiene comparación. Valen mucho más las instalaciones, los seminarios, en el caso nuestro de la Facultad de Derecho, ahora los talleres de idiomas, todo esto cuesta mucho. ¿Qué significa la Universidad Nacional para México? Lo digo porque actualmente los detractores siempre ha habido de la universidad, pero actualmente dicen, salió del ranking de las 100 mejores universidades del mundo, y ese ranking pues los hacen algunas empresas privadas. ¿Qué significa la Universidad Nacional para México hoy y qué opina de ese ranking? Bueno, yo creo que la Universidad Nacional sigue siendo un bastión del conocimiento y de lo que se llama sociológicamente la oportunidad de dar movilidad social, el ayudar a los jóvenes ya en lo específico, en lo particular, a tantos miles de jóvenes que de otra manera no tendrían oportunidad de prepararse a ese nivel y de tener esa preparación, que es la mejor universidad de México y de América Latina prácticamente, o del mundo hispano. Creo que eso sigue pesando. Y lo del ranking, pues a veces lo hacen con determinados elementos de valoración, publicaciones, intercambio entre universidades, varios elementos, varios factores que se tienen para determinar si una universidad va para arriba o ya cayó un poco. No hay ningún problema porque la universidad sigue preparando a muchos cientos, bueno, son 350,000 estudiantes de la Universidad Nacional. Y eso es muy, muy importante para el país. ¿Qué nos dice de los que hablan de una cierta élite que en su momento pues era loable, ¿no? Que venían de Argentina, exiliados argentinos, exiliados españoles, ya con un nombre bien forjado, con una trayectoria académica impresionante. Creo que llegaron muy buenos maestros, aportaron muchísimo a la Universidad Nacional. Pero, ¿qué opina usted de la crítica de que últimamente hay una pequeña élite que se ha apoderado, si no bien solo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de una parte de la UNAM, que ya no hay tanta movilidad social? ¿Qué opina sobre eso? Creo que es un problema no solamente de la universidad. La universidad siempre ha sido, de alguna forma, un espejo de la realidad social de nuestro país. ¿Por qué? Pues por esto que estamos diciendo, hay más acceso o menos acceso para las clases bajas de la sociedad en términos económicos, estamos hablando. Porque la gran cualidad de la universidad es que no hay que tener dinero para ingresar a la Universidad Nacional, hay que tener capacidad
intelectuales. Sí. Y eso es algo que quienes siempre andan pensando en los precios, dicen, es que acá el semestre cuesta tanto. Sí, pues sí tienes para comprar un semestre o 6 años de carrera, pero acá no es el dinero, es la capacidad de los jóvenes que tienen para aprovechar lo que el pueblo de México le da, le proporciona a la universidad para preparar a sus educandos. Abogado, usted militó en 2 partidos políticos, ¿es ciertamente? Tres Partidos políticos. 3 partidos. ¿Qué nos puede decir de esa trayectoria política y si actualmente ya no se considera un político o un político es como un alcohólico, nunca deja de ser? Yo creo que vamos a empezar por la última parte. El político es como el enfermo de SIDA, ya no se le quita nunca. El político, voy a hablar bien para que no se malinterprete. El vocablo política, pues sabemos que viene del griego, la polis, ¿sí? La sociedad, la comunidad, y política es lo relativo a la polis. Nada más que ha degenerado todo durante los últimos 500 años en este mundo, que lo que ha movido el mundo, lo que sigue moviendo al mundo en general, es el dinero. Entonces, político es el que hace campaña, el que se apropia de puestos, el que se apropia de cargos, y ahora esos son los políticos. No, político es el que se preocupa por los problemas de la sociedad, propone, se compromete y sobre todo actúa. Porque yo tengo un lema desde hace muchos años que digo que el ser humano es lo que hace, no lo que dice. Yeah. Y los que les llamamos los políticos profesionales se dedican a hablar y a decir y a decir y a decir, pero si uno los examina bien en su forma de actuar, se da uno cuenta que no son políticos, son agentes de la oportunidad o del oportunismo, y entonces van escalando en los puestos, en los cargos, y un día son de un partido y otro día son de otro partido, y luego están con un candidato, luego están con otro candidato, porque no privan en ellos los intereses de la sociedad, y menos de la ideología y de los valores. No, priva su interés particular y el de sus grupos o el de sus familias, pero no van más allá. Y el político sí va más allá porque tiene que ver con los intereses de la sociedad. ¿Sí? Ahora, yo tengo la experiencia, sí, efectivamente, mi primer partido al que pertenecí, creo que es el mejor al que he pertenecido, el Partido Mexicano de los Trabajadores, porque yo les recordaba ya en el PRD y ahora los muchachos de Morena, que yo ya no estoy en Morena, nunca estaba en Morena, pero les digo que nosotros éramos de izquierda porque luchábamos por un cambio verdaderamente en beneficio de todos los trabajadores, de toda la gente trabajadora en el campo, en la industria, en donde sea. Y nosotros llegábamos al partido, yo les digo que éramos militantes gallina, porque llegábamos y pon, y pon, y pon, y pon. Y ya desde el PRD, yo tuve la desagradable experiencia cuando fui secretario de Finanzas en el PRD en la Ciudad de México, pues llegaban ahí a decirme, traemos tantos afiliados, pero queremos saber cuánto nos van a pagar, ¿no? Entonces, es un cambio radical. Entonces, por más de que se hable que queremos mejorar y vamos a luchar por el pueblo, y ahora dicen que soy la ministra del pueblo, y soy el fulano del pueblo, no, se puede decir todo lo que se quiera decir, pero ¿qué es sustancialmente lo que se hace por el pueblo? Esa sería mi pregunta, ¿qué hacen? Entonces, primero fue el PMT, con 2 personajes increíbles, maravillosos que ha tenido este país, luchadores realmente de izquierda, como fue el dirigente sindical más importante de este país, Demetrio Vallejo, dirigente de los ferrocarrileros, que paralizó todo el país pidiendo justicia para un gremio que estaba súper explotado. Luego, el otro dirigente importante, el ingeniero Alberto Castillo, que fue un gran ingeniero, profesor del Politécnico y de la Universidad Nacional, precisamente, un hombre muy inteligente, pues, científico, porque él incluso tuvo la fuerza intelectual y el alcance
para lograr inventar sistemas de construcción que ahorraban más o menos en aquellos años, estoy hablando de los 70s, casi el 70% del peso. Uno de esos ejemplos vivos es el World Trade Center. Ahora, iba a ser el Hotel de México, del señor, no recuerdo el nombre, Manuel Suárez. Era Manuel Suárez el dueño, lo contrató y le dijo que era un edificio muy alto. Cuando lo empezó a calcular Eberto Castillo con los mecanismos y modos estructurales de aquellos años, se dio cuenta de que iba a tener un peso impresionante, porque era un edificio más grande que la Torre Latinoamericana y más largo, más extenso, entonces iba a ser un peso muy grande para una ciudad tan delicada en el suelo como la nuestra. Entonces él inventó un sistema que se llama la tridilosa. Muchos lo han visto ahí porque ven como triangulitos que se van colocando con vigas de metal, pero ligeras. Entonces, ese edificio, por ejemplo, el del World Trade Center, le ahorró el 70% del peso que hubiera tenido si lo construyen con los mecanismos y métodos tradicionales hasta ese momento. Ese ingeniero Eberto Castillo y Demetrio Vallejo a mí realmente fueron mis maestros de política y de la lucha social, especialmente sindical, porque Demetrio Vallejo me ayudó muchísimo a comprender y a saber aplicar lo que yo ya estaba estudiando, lo que yo estaba aprendiendo en la universidad. Lo puse en la práctica pues con esa enseñanza, con esas personas tan maravillosas. El mismo Eberto me enseñó varias cosas que en la facultad estudié, pero que en la práctica pues sabía un poquito más que yo. ¿Es verdad que usted fue su diputado suplente del ingeniero Eberto Castillo? Y a propósito del Poder Legislativo, ¿qué opinaría ahora que suena su hija Laura Itzel Castillo para la presidenta de la mesa directiva del Senado? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo en primer lugar, ahora sí le contesto en el orden cronológico que me preguntó. Sí, yo fui diputado federal suplente del ingeniero Eberto Castillo, fue un honor muy grande que tuve, porque además él sí, a diferencia de muchos diputados que a los suplentes ni los tratan, él siempre me daba tareas en la Cámara de Diputados para atender asuntos que él sabía que yo podía atender, pues por mis conocimientos, mi preparación jurídica. Entonces fue también fue una enseñanza muy grande, porque muchas veces yo lo sustituí en comisiones, que íbamos a Veracruz, que íbamos a Campeche, que íbamos a ver este proyecto, que íbamos a ver este problema social. Entonces fue muy importante y yo le agradezco siempre, le voy a agradecer a Eberto la confianza que me brindó, igual que a Demetrio Vallejo. Y respecto a la situación hoy de la hija de Eberto Castillo, de Laura Itzel Castillo, pues creo que ella ha hecho una carrera legislativa, ha hecho una carrera en los partidos políticos en los que ha participado. No me atrevería yo a calificarla ni nada de eso, no solamente por respeto, sino por el afecto y la gratitud que le he tenido siempre a su papá. Y yo espero que haga bien las cosas. Es lo único que yo pediría a mi amiga Laura Castillo: haz bien las cosas, acuérdate de que tu padre tuvo un desempeño siempre digno, siempre limpio, al servicio del pueblo de México. Abogado, a propósito de que pronto será el Día del Abogado, este 12 de julio, este sábado, me gustaría preguntarle tres cosas. En particular, he sabido pues que usted tuvo la oportunidad y también el interés y la idea, junto con otros grandes abogados, de fundar la ANAT, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Que nos contara cómo surge la ANAT y en su momento por qué es que toma usted una especie como de receso en la ANAT, ¿no? Donde pues tiene usted grandes amigos ahí, grandes abogados que usted admira, pero toma como una especie de receso, yo recuerdo en algunos años. Segundo, preguntarle por qué el derecho laboral, por qué se decide por el derecho laboral, en el orden que usted considere, sí, ¿verdad? Y finalmente,
¿Qué significa ser abogado en estos tiempos muy particulares, tiempos actuales? Sí, bueno, yo me remonto nuevamente, discúlpeme que me vaya nuevamente a mi infancia, y yo elegí el derecho porque como un instrumento, como algo con lo que yo podía defender a la gente, un bar, un fusil, una pistola para defender a la gente, ese para mí era eso el derecho, prepararme para defender a la gente. Bueno, ahora bien, yo formé junto con un grupo de abogados muy destacados y muy congruentes, que es el elemento para mí en la vida más esencial. Bien. Si uno hace lo que dice que es lo mejor, qué bueno, es congruente. Si uno hace cosas diferentes a las que dice que está comprometido, pues es un falso, un farsante. Entonces, ahí en la NAD nos juntamos un grupo de abogados a propósito de que acababan de detener y después hasta asesinaron a un abogado distinguido, laboralista, sindicalista, allá en Yucatán, a Julio Macosay. Cuando sucede esto, todos, como se dice coloquialmente, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, y había una época, siempre ha habido, pero se estaba exacerbando mucho la represión de parte del Estado mexicano en contra de los defensores de derechos humanos y de los abogados laboralistas principalmente. Ya había pasado también la época en que a los dirigentes campesinos o abogados que defendían a los campesinos también les iba como en feria, ¿no? Con la represión. Entonces, cuando vemos esta situación que pasa con Julio Macosay, nos juntamos pues alrededor de 10, 12 amigos que teníamos ya experiencia en el litigio y en la defensa de los trabajadores, y dijimos, bueno, pues hay que defenderlo. ¿Recuerda algunos nombres? Sí, cómo no, estaba Antonio Argüelles, estaba Óscar Alzaga, estaba Jesús Campos Linas y estaba el maestro Emilio Krieger de la universidad, un hombre muy destacado que también tuvo participación en la vida del sector público administrativamente, fue director del conglomerado industrial de Ciudad Sagún, y cuando el presidente de la República, Luis Echeverría, le pidió que entregara dinero para la caja chica de la selección, él se negó y le dijo, no, señor presidente, eso no se hace. Algo como lo que hizo nuestro también querido amigo, un distinguido jurista en la época ahora de López Obrador, que también le pidieron que diera no sé cuántos miles de millones de pesos para la rifa del avión presidencial, y él se negó, y luego hasta lo quisieron acusar de no sé cuántas cosas, pero no, él demostró que él lo único que hizo fue negarse a entregar dinero para un asunto que no le competía a él y que era burlar la ley también. Entonces, de esa calidad había compañeros entonces. Y nosotros empezamos a organizarnos. También llegó por ahí un gran maestro también de la Facultad de Derecho, un mercantilista, ahorita no sé, no recuerdo su nombre. Yo tuve el gusto, el honor, a propuesta del ingeniero Castillo. ¿No sería el que propuso los principios de unidad, Barrera Graf? Barrera Graf, Jorge Barrera Graf, sí, gracias, abogado. Sí, un mercantilista de primera, un hombre también íntegro, y tenía una anécdota, nos la contaba cuando se reunía con nosotros en la NAD, cuando celebramos precisamente el Día del Abogado, y él nos decía, pues yo siempre he sido corrido de los cargos que me dan, porque yo creo que esperan que yo haga otra cosa distinta a la que me pidieron y a la que me comprometí. O sea, igual un hombre congruente, un hombre correcto, y yo tuve cercanía con él porque fue candidato a diputado del PMT, Eso no sabía. Y entonces yo fui a su casa la primera vez que me pidió Eberto que fuera a hablar con él para explicarle bien lo del partido, porque él no tenía experiencia de militancia partidista. Entonces lo fui a ver a su casa, una casa muy bonita ahí en el Pedregal de San Ángel, cerca de Ciudad Universitaria, y con una amabilidad increíble, pues digna de un hombre de su estatura.
de un intelectual, de un profesor universitario de esa estatura. Entonces, se forma la NAT y empezamos a trabajar, y empieza a crecer la NAT. Buenas abogadas, está la hija bueno, no la hija, es la abogada Mari Carmen Fernández, y Margarita Álvarez, y la otra compañera que estuvo con nosotros en el PRD, Gracia Moeno, y varias compañeras más valiosísimas, y entonces la NAD empieza a crecer, pero lamentablemente cuando ya el PRD llega a posiciones importantes del gobierno, primero conquistamos la Ciudad de México, ¿no? En el 97, ¿no? En 97, sí. Estábamos nosotros allá en la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. ¿Cómo no? Yo fui presidente pues más de 2 años, casi 3 años, lo que me tocaba de periodo. Fui electo presidente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia en tiempo en que López Obrador era presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y tuvimos siempre una relación muy cercana porque yo le ayudé con muchos casos en materia laboral allá en Tabasco, con los petroleros, con los azucareros. Ganamos juicios muy, muy importantes, y hubo esa cercanía y esa confianza con él. Entonces, cuando ya termina su periodo, yo también termino mi periodo como presidente de Garantías de Vigilancia, y después ya yo participo para presidente de la elección de presidente de la Ciudad de México del PRD, y pues con 2 semanas nada más de participación, porque yo tenía dudas y los que me apoyaban también tenían algunas dudas. Entonces nos da tiempo, nada más de 2 semanas hicimos campaña, y mi sorpresa fue increíble, porque en 2 semanas yo logré ahora sí que llamar la atención de muchas personas que venían de la izquierda verdaderamente, y entonces de 9 candidatos yo ocupo el lugar 4, pero yo no tenía pacto como la mayoría con grupos de peticionarios de casas, de taxis, de placas. Le llamaban tribus, ¿no? Las famosas tribus del PRD. Yo planteé mi campaña de la manera más sencilla, pero más abierta, y tuve una votación, repito, de 4º lugar. Entonces tuve derecho a tener en mi planilla consejeros estatales y a mí un lugar en el Comité Ejecutivo Estatal. Bien. Entonces ahí primero me dijeron, pues como no tiene muchas tribus que lo sigan, pues le damos siquiera un puesto ahí de secretario de Derechos Humanos. Ahí empiezo, y después, cuando hay problemas con nuestra secretaria de Finanzas, la destituimos, y a mí me nombran secretario de Finanzas, porque todos se peleaban y nadie se tenía confianza. Un sector no quería la propuesta del otro sector, y entonces dijeron, ¿a quién vamos a nombrar? Alguien neutral. Alguien al que todos no le desconfiaban, nadie le desconfía. O sea, Porfirio. Entonces me nombran secretario de Finanzas, y para mí, yo se los dije en el Comité Ejecutivo Estatal, yo les dije, miren, yo vivo solo y a veces no me salen las cuentas de mi casa, pero si ustedes se quieren arriesgar. No, por fortuna no pasó nada. Hicimos un buen papel, tuve apoyo de un grupo de contadores, de personas calificadas y de jóvenes como usted, como otros compañeros, como Gustavo, nuestro gran compañero también. Descanse. Hicimos un equipo muy interesante. Y después, cuando Carlos Simas renuncia a la presidencia del Comité Estatal para apoyar a Rosario Robles en su campaña para presidenta nacional del PRD, pues el Consejo Estatal me nombra a mí presidente sustituto, y pues estoy ahí en la dirección del partido, en la época en que nos quedamos sin dirección nacional prácticamente, porque la presidenta del partido era Amalia García, y Amalia García en esos momentos andaba de manita sudada con Fox. Entonces ella andaba ahí pues haciéndole el favor a Fox y a la derecha, y entonces pues a mí me toca, como
presidente del comité estatal más importante del país, no solamente en lo económico, sino políticamente, obviamente. Entonces, a mí me toca enfrentar situaciones complicadas y asumo la dirección del partido en la Ciudad de México, pero pues también de alguna manera doy la cara en lo nacional y hasta en lo internacional. Logramos nosotros una conferencia, por ejemplo, de los 3 embajadores de los 3 países más agredidos por George Bush en ese momento, que eran Cuba, Venezuela y Palestina. Coincidencia, ¿no? Palestina sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Y Cuba y Venezuela igual. Y Cuba y Venezuela siguen, ¿sí?, con el pie en el cuello, ¿no? Y entonces todo el mundo se sorprende porque logramos, el equipo estatal, asumir una tarea que le correspondía a la Dirección Nacional del partido. Entonces lo hacemos con mucho éxito y todo el mundo se sorprende y me dice, ¿cómo lo hiciste? No, pues yo no soy el que... o sea, nosotros organizamos como comité estatal, pero pues lo importante es que le dimos espacio a conflictos de mucha importancia mundial. Y entonces llenamos el auditorio, toda la prensa internacional, toda la prensa nacional. Fue muy interesante. Ese es uno de los varios asuntos que tratamos a buen nivel. Entonces, esa experiencia a mí me sirvió mucho, pero también me sirvió para entender cómo esta nueva izquierda, integrada con personas que venían del PRI, de personas que venían de la izquierda más, entre comillas, radical, en fin, era una amalgama de corrientes y de grupos de pensamiento de izquierda, incluyendo a los que venían del PRI. La verdad es que era la izquierda del PRI. La izquierda democrática, ¿no? Que intelectualmente encabezaba pues, Porfirio Muñoz Ledo, aunque digamos que el personaje más reconocido, con mayor aceptación popular, pues era Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Entonces, ahí yo empiezo a ver pues cosas que a mí ya no me agradan y pues nunca lo había dicho, abogado, pero ahora sí lo voy a decir en su podcast. Yo aprendí ahí que las cosas no estaban bien planteadas y que las cosas no se estaban haciendo correctamente. Yo ya sabía lo que iba a haber en el PRD por la conducta que tenía Rosario Robles con el señor con el que todo el mundo dice que se enamoró. No, se enamoraron los dos de sus intereses. Un argentino, ¿no? Un argentino que él invertía dinero y Rosario invertía el espacio político. Entonces fue un acuerdo, desde mi punto de vista, fue un acuerdo de intereses, más que de otra cosa. La pueden aderezar de que si la pasión y que lo que quieran, pero ahí había intereses. Yo me doy cuenta de eso y me doy cuenta de otras cosas que no tiene caso ni señalarlas, simplemente es lo que a mí me desencanta y yo la verdad se los digo, nunca lo había comentado. Los últimos días que estuve como presidente del PRD en la Ciudad de México, fueron días en que yo ya estaba, como dicen, pues a disgusto. Ya no estaba yo contento, ¿sí? Era presidente bajo protesta. Dice la gente, bajo protesta. Sí, bajo protesta yo estaba actuando. Tenía una responsabilidad, asumí una responsabilidad y quise hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Creo que concluí hasta ahí y ya un año después, en el 2003, cuando vi cómo se estaban haciendo todas las cosas de la elección de candidatos y demás, yo protesté y pues como no me hicieron caso, dije, pues yo ya me voy. Yo ya sabía cuál era el desenlace. Cuando yo renuncio al partido, le entrego mi renuncia a Rosario Robles, ya era la presidenta nacional, y ella me dice, tú no puedes renunciar porque ya fuiste presidente del partido aquí en la Ciudad de México, en el DF, entonces se denominaba todavía. Y yo le dije, pues no, pues sí. Así como yo ingreso a un partido voluntariamente, me voy voluntariamente y nadie me lo puede impedir. Y yo renuncié al PRD y después, para tocar el tema último que usted me señala,
entendí que la política la había entendido yo bien de jovencito, de niño. Que la política no es un cargo, que la política no es un salario, ¿cómo le llaman esto? Una cuota que les dan en los órganos de gobierno. No, para mí, yo entendí que la política la iba a hacer toda mi vida, pero que no iba a ser una política partidista ni electoral. Por lo pronto no ha sido ya electoral ni partidista. ¿Por qué? Porque estos mecanismos son mecanismos de control. Usted ve cómo candidatos que declaraban que se iban a acabar el mundo con sus posiciones radicales y después nada, después justifican todo. Éramos enemigos de la militarización del país, por principio, la izquierda. Y ahora la izquierda, entre comillas, entregándole todo el poder al ejército, a las Fuerzas Armadas, el ejército y a la Armada de México. ¿Y qué es esto? Para los que más o menos hemos estudiado, esto se llama abdicación. El poder civil está abdicando de su poder que le da el pueblo, porque se llama poder público. El poder público quiere decir que es el poder del pueblo, no es el poder de un partido, no es el poder para un grupo, es el poder del pueblo. Entonces, ese poder del pueblo, que es el poder civil, se le está entregando al ejército, las Fuerzas Armadas. Y yo conozco un poquito también de eso. Tuve formación militar en una institución ahora militarizada, que acaba de cumplir 87 años. Yo tuve grado de oficial ahí y sé más o menos lo que es la disciplina y lo que es la indisciplina también militar, que es lo que ha privado a partir de la Revolución Mexicana, cuando triunfa el poder que tenía ganas de hacérselo para ellos, que eran los militares, estos como Obregón, todos ellos, en contra de los militares que se formaron en la lucha revolucionaria, como Zapata, Villa y el general Buelna de Sinaloa. Para mí, hay más, pero para mí eran los principales militares que tenían toda la carga ética, política, para beneficiar al país. Y son derrotados ellos. Este movimiento de izquierda que usted en algún momento lideró, que fundó, del que formó parte, ¿qué impresión acarreó dentro de su labor en la abogacía? ¿Qué implicó? ¿Iba acompañado? ¿Usted lo dejó un rato y tuvo un receso en la abogacía? Esta idiosincrasia, ideología, cosmovisión de la política mexicana también ayudaba a que usted de cierta manera reafirmara en su labor diaria como abogado. ¿Qué implicaba la experiencia política en la abogacía? Bueno, yo por fortuna, sí, una vez que estoy pues a la mitad de la carrera, empecé a litigar a la mitad de la carrera, porque es cuando yo ingreso al PMT. El PMT se acaba de formar, yo soy casi fundador del PMT, porque el PMT se forma en septiembre, se funda en septiembre del 74, y yo me afilo en octubre, soy de los primeros afiliados del PMT, pero ya se había constituido el PMT, y desde entonces yo trato de conjugar, como usted correctamente lo advierte, yo trato de conjugar mi aspiración de defensa de la gente con una profesión universitaria, una preparación universitaria y al mismo tiempo la militancia. Y entonces desde los 20 años conjugo las dos cosas, ¿sí? Y pues en noviembre de este año voy a cumplir apenas 50 años de haber empezado a litigar. ¿Fue perseguido por el sistema en su momento como abogado? Sí, bueno, pues más que como abogado, como militante. No olvidemos que en los años 70 hay una represión sistemática, permanente. La Brigada Blanca, sí,
las policías estas secretas, todo, había un ambiente represivo terrible. No les exagero si les digo que los que estábamos comprometidos ya en la lucha política abierta, porque además el PMT es el primer partido de izquierda que es abierto, que hace las cosas en la plaza pública. Los demás partidos de izquierda eran clandestinos, empezando por el Partido Comunista. Y nosotros no, nosotros actuábamos a la luz del día y defendíamos los derechos establecidos en la Constitución. ¿Sí? Éramos hasta se burlaban de nosotros los otros compañeros de otras formaciones de izquierda, porque decían, no, ¿cómo ustedes defienden la legalidad burguesa? No, pues es la única legalidad que hay, primero. Segundo, todavía no conocen la Constitución. Muchos compañeros que son ahora diputados, senadores, no conocen la Constitución. Entonces, si conocían la Constitución, sabrían la carga de una cultura milenaria. Cuando alguien lee bien, como yo digo, el sentido ontológico de las disposiciones constitucionales más trascendentes, como son artículo 27, yo digo es el corazón de la Constitución. ¿Por qué? Porque en los artículos, en las garantías individuales y demás, dice, tienes derecho a esto, a la educación, a la salud, a esto y a esto. Sí, un catálogo maravilloso de derechos. Pero como dicen en el rancho, ¿y con qué ojos divina tuerta? Y el 27 nos dice, ¿con qué? Claro. La nación es la dueña de la tierra y de lo que está abajo de la tierra y lo que está en el agua. Todo eso es de la nación. ¿Qué es la nación? Es México, de ayer, de hoy y de mañana. Esa es la nación. Entonces, esa carga a mí me impactó mucho. Y entonces decidí llevar las dos cosas, pero obviamente esto implica muchas dificultades. Y la represión y las amenazas, yo iba a perder la vida, entre otras ocasiones, la más fuerte, la más dura, que yo sentía que me iba de este mundo, pues cuando me secuestraron en la Huasteca Hidalguense, yo era secretario de Asuntos Campesinos del Comité Nacional del PMT, era un jovencito, y tenía una úlcera como de 10 centímetros en los intestinos, pues de las tensiones y de todo esto. Pero yo no me amilanaba, yo decía, a mí me gusta, a nadie me obliga. Mis compañeros abogados, mis colegas abogados se molestaban mucho conmigo porque decían, eres un mal ejemplo, vives con el salario mínimo. Digo, sí, pero a mí nadie me engañó, nadie me obligó, nadie me ha amenazado para que me entregue a esta causa. Yo lo hago voluntariamente, conscientemente. Yo sé que si me voy a un despacho patronal, pues gano mucho dinero. Y si me preparo para defender a las empresas transnacionales, voy a hacer muchísimo dinero. Pero no es mi intención, no es mi interés, no es mi convicción. Y entonces fue difícil, pero al mismo tiempo fue muy agradable. Defender la vida de los demás y defender la propia, pues es bueno. Yo digo que da méritos. ¿Cuál es la clave para que en un momento dado, cuando hay represión estatal o política, un abogado pueda salir avanti de esa presión? Sé que en su momento se decía que te entrevistaban los secretarios de Estado o gente poderosa y te sacaban tu pequeño expediente y de cierta manera te pisaban la cola. ¿La clave es esa, no tener cola? Sí, por supuesto. Es un dato importantísimo, qué bueno que lo señala, abogado, porque de las cosas maravillosas que aprendimos con Eberto Castillo, y yo en lo particular lo digo, lo aprendí con él, nos decía, pues éramos muy jovencitos, y nos decía, miren, recuerden que los que nos oponemos al sistema de opresión, vivimos en casa de cristal. Entonces, cuando dice, vives en casa de cristal, o sea que te están observando todo el tiempo. Los que están con el poder económico, político, a eso no les pasa nada. Pueden matar a su mamá, a sus hijos, hacer las atrocidades que se les antoje y no les pasa nada porque son parte de un engranaje de complicidades. No les pasa nada. Tenemos casos muchísimos de gobernadores, de secretarios de Estado y demás. Entonces, el mantenerse uno congruente
no meterse, decía mi amigo Berto Castillo, dice, es mejor meter la pata que meter la mano. ¿Sí? Y tenía toda la razón del mundo. Y efectivamente, a mí me consta, porque yo lo viví, yo negociaba o me enfrentaba a veces con el secretario de Trabajo, con el secretario de Gobernación, ¿sí? Entonces, yo veía cómo llegaban a la antesala y los recibían, y salía el secretario y los recibía con un foldercito aquí, como le hicieron después los tres dirigentes más fuertes dentro del PRI, todavía en los 90s, 2000, cuando fueron a ver a los ministros de la Corte, los tres dirigentes del PRI, entre ellos el senador famoso de Yucatán, uno de Sinaloa y otro, no me acuerdo quién era. Fueron tres, ahorita no me acuerdo ni me interesa acordarme, ya ustedes verán en los medios por ahí quiénes eran los influyentes de ese momento. Ellos van a hablar con los ministros de la Corte, van a hablar porque estaban pendientes de resolverse los casos de el gobernador de el gober precioso de Puebla, de Peña Nieto, por lo de Atenco, y el de Oaxaca, el Ulises Ruiz, que le decían Ulises Ruin. Se iban a resolver los tres casos por violaciones de derechos humanos. Cuando tenía esa facultad la Corte. Cuando la facultad de claro. Okay. Y entonces llegan esos tres sujetos, que eran los que mandaban en el PRI. Y por supuesto, pues eran los personeros del sistema. Esos políticos a los que les llamamos son personeros del sistema, son los que representan formalmente al sistema. Entonces llegan con los ministros que ya van a resolver, digo porque yo tenía amigos, siempre uno tiene amigos o conocidos, y que le tienen confianza a uno, y yo ya sabía que en la Corte tenían el proyecto para destituir a los tres gobernadores y someterlos a juicio penal. ¿Y qué pasa? Llegan con un folder, la clásica, foldercito, hablan con los ministros, salen de la reunión y cambian el sentido de la resolución. ¿Qué resuelve la Corte? No sé si se acuerdan mucha gente. ¿Qué resuelve la Corte? La Corte resuelve que efectivamente en los tres casos hay violación de derechos humanos, hay esto, más esto, más esto, pero que no se puede determinar quiénes son los totalmente responsables. Entonces, le envían la carpeta de los tres a la PGR para que investigue. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que no había un tipo penal, ¿no? Que concretizar, dijo la PGR, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, son los movimientos que usa el sistema, y hablo del sistema, no de lo que pasó, de lo que sigue pasando, porque siguen imperando los mismos intereses. Vean cuánto han ganado las Afores en estos últimos años y el capital financiero. Han ganado más que en los años anteriores. En estos últimos 6, 7 años han ganado más. Esto que me cuenta pudo haber pasado ahora con la reforma judicial, cuando pudo haber existido presión sobre uno de los ministros, sin decir nombres, para que en su momento no se lograra la mayoría, cuando se estaba por discutir la reforma judicial. Sí, claro. O sea, esto no es ajeno a estos tiempos. No. Lo del foldercito, lo de la carpetita. No, sigue imperando. A ver, desde el PRD, yo me acuerdo, yo sé con nombres y apellidos con quién eran los pleitos más próximos y más enconados entre los partidos, nosotros con el PRI, con el PAN. Entonces, y resulta que esos enemigos acérrimos de repente son aliados, ¿no? Como un veracruzano de tristes recuerdos, ¿no? Es senador ahora, creo, ¿no? Que hizo que hubiera mayoría en la Cámara de Senadores para una aprobación. También pudieron haber apretado ahí. Claro. Para que él cambiara su... Ahí al revés, el folder lo escondieron. Y dijeron, no, pues se está volviendo un patriota porque nos está apoyando, ¿cómo lo vamos a rechazar? Que luego se canceló la orden de aprehensión, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que
la gente tiene que valorar, sobre todo los mexicanos preocupados realmente por lo que pasa en nuestro país y lo que puede empeorar esta situación. eh, tenemos que reflexionar muy, muy a fondo, porque si nos quedamos en la superficie, no vamos a tener una visión clara de lo que está pasando y de lo que puede pasar, ¿sí? Es muy grave, es muy grave. El entregarle el poder político a las Fuerzas Armadas es terrible, es terrible. Se les olvida, porque le digo, yo sí conozco de eso un poquito, no mucho, pero sí conozco. La naturaleza de las Fuerzas Armadas y la naturaleza de las fuerzas policiales es totalmente distinto, diametralmente distinto. Todas las fuerzas militares de todo el mundo están preparadas y están diseñadas para matar. No persiguen delincuentes, combaten enemigos y combaten enemigos que igual que ellos están dispuestos a matar. Entonces, sacar al ejército para que la haga de policía es peligrosísimo. Ya lo hemos visto. Señoras, niños que han caído con las balas del ejército. Las balas perdidas, las balas cruzadas. Las balas cruzadas, las balas perdidas. Bueno, los muchachos de hasta del TEC de Monterrey, acuérdense, ¿quién los mató? Pues el ejército. Y señoras que van en la carretera y que luego, es que lo confundimos, creíamos que eran los delincuentes. No, pues ya. El daño ya colateral. Los daños colaterales. Bueno, ya metidos en esto de la reforma, ya lo mencioné. Me gustaría su opinión sobre la reforma judicial y sobre la elección judicial extraordinaria. Pero antes, si me permite, me gustaría desmitificar un poquito. Decirle a la gente que tampoco el anterior sistema de elección era perfecto. Usted, mejor que nadie, lo sabe, porque por su gran trayectoria, sabe usted que los ministros elegían a los jueces de distrito, ¿verdad? Sin examen, ¿no? Prácticamente los que eran secretarios de estudio y cuenta de los ministros luego los mandaban a cierta región, a cierto estado como jueces de distrito, ¿verdad? Y luego para magistrados también. Entonces, luego surge en el 94 la reforma constitucional, en la época cedillista, se eliminan muchísimos ministros, muchísimos cargos, creo que de 21 pasamos a 11. Sí. Y se hacen algunos cambios y se implementa la llamada carrera judicial, pero también había opacidad, porque a mí me tocó vivirlo. En su momento no sabíamos con qué puntaje los ganadores habían logrado ser jueces de distrito. Para ser juez de distrito o ser magistrado tenías que estar dentro ya del Poder Judicial, y muchos no lo saben, pero el primer escalón para ser oficial había una discrecionalidad total. Uno como magistrado, como juez, podía meter parientes, y metieron muchos parientes y muchos conocidos. Directamente los magistrados y los jueces directamente podían contratar a los oficiales administrativos, y ya estando dentro, las reglas eran solo los de adentro pueden participar en los concursos de oposición. Claro. Entonces, pues ya había un cierto mecanismo. Segundo, estos concursos no sabíamos con cuántos puntajes ganaban los que ganaban. Alguien pedía su examen, no se lo mandaban para saber cómo había quedado, por qué no habías pasado, en qué lugar te habías quedado. Pues no era tan perfecto. Sin embargo, se dice por muchos analistas que tampoco esta reforma judicial es perfecta. Bajo ese panorama, ya desmitificada un poquito lo que supuestamente perdimos, ¿no? Y para no ser el caldo gordo a la oposición, como dicen, ¿cuál es su opinión sobre la reforma judicial y sobre las elecciones? Sí, tienes razón. Efectivamente, el sistema judicial siempre ha sido un sistema muy imperfecto, no poco, muy imperfecto, por lo que usted dice. Entre pues, los litigantes viejos que tenemos experiencia y que conocemos a mucha gente del Poder Judicial y demás, pues se sabía que, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia había una corrupción terrible.
el abuso con las mujeres. Había expresiones realmente grotescas de lo que se vivía ahí. Una pasante que estuvo conmigo, su tía trabajaba en la corte, se la llevó a trabajar a la corte y la niña salió corriendo, asustada de lo que se vivía, de las presiones tan grandes que se daban en contra de las mujeres. Entonces, todo eso era producto de ese sistema opaco al que usted se refiere. Obviamente, si nosotros que estamos adentro somos los que manejamos todo, pues no nos va a pasar nada. Y entonces le damos rienda suelta a esas desviaciones y a esas manifestaciones poco éticas o nada éticas, para decirlo claramente. Entonces, de eso pasamos ahora a un sistema que tampoco es perfecto, pero que además el gran problema de este sistema es que está presentado abiertamente, públicamente, como algo superior y como algo realmente limpio, cuando sabemos que no lo es. La propia elección, para entrar a la cuestión de la elección, nosotros lo decíamos refiriéndonos a nuestra trayectoria en la izquierda de hace muchos años, decíamos, estas elecciones son elecciones de Estado, son elecciones inducidas, donde se pervierte el voto, y entonces el voto no es libre, el voto es inducido. Cuando le dan a usted un papel para que con eso se guíe para votar, obviamente ya no hay libertad, porque además no se le informa, la gente no está informada. Entonces, tú vas a votar por esos porque son los buenos, porque van a ser tus jueces, tus ministros, tus magistrados del pueblo. Y números, ni siquiera nombres, ¿no? Ni siquiera nombres. Números, sí, inducido totalmente. Nadie sabía por quiénes estaban votando, ni les interesaba porque estaban obedeciendo a una lógica de que nosotros somos los buenos y haciendo lo que hacían los otros hace varios años, decimos que lo hacemos diferente. No, se hace igual. La perversión de utilizar la ignorancia de las personas para que voten como uno les indica. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, el cambio que se supone se va a dar, yo tengo mucho temor porque conozco a muchos o a algunos, no conozco a todo el mundo, pero conozco a varios que han quedado y que no me parece que tengan la capacidad, el conocimiento y ya no digamos la entereza pues de honorabilidad, de conducta honorable, ¿no? Ahí me gustaría desmitificar otra cosa. ¿Ha habido un poder judicial independiente en realidad en México? Es decir, ahora nos asusta, porque nos asusta, y se asustan mucho, pero algunos lo aprovechan para una bandera para enarbolar, no, mira, esto. Sin embargo, la Corte, ¿cómo se nombraba antes? No, ¿Y a qué obedecía? claro. La Corte tenía algunas facciones de cierto color, otro de otro color, había cuotas de poder de los partidos políticos, también en las consejerías electorales del INE, ¿no? Del IFE se llamaban siempre. Sí, IFE, INE, sí. Como tipo carteras, como tipo facciones, como usted lo comentó en su momento en el PRD con las tribus, o sea, había un poder judicial realmente independiente, No, como para cortando las venas hoy y decir, ¿perdimos esto? No. ¿Perdimos un judicial independiente? No, recordemos que los instrumentos de control son formales y hay otros informales. Los formales son los que pertenecen a la estructura del Estado. Y uno de esos factores de control, obviamente, es el Poder Judicial. Entonces, quienes dominan el Poder Ejecutivo nombraban al Poder Judicial, obviamente. La demostración más clara y contundente es lo que hizo precisamente Zedillo. De cuatro salas que componían la Suprema Corte, él lo reduce a 2 y de 21 ministros se queda con 11. Entonces, y nadie protestó. Entonces,
el poder judicial ha sido un poder del sistema. Como tal, no podemos decir que antes era independiente porque nunca ha sido independiente y ahora tampoco va a ser independiente. Nada más que ahora lo revisten con un halo de pureza ideológica y de pureza ética. Sí. Ahora somos los buenos, los revolucionarios, los que le vamos a dar todo al pueblo, los que vamos a nombrar. Tú nada más ve y cruza como te indicamos en el papel. Y se va a acabar la injusticia, y se va a acabar la desigualdad. Todo lo malo se va a acabar. Y no es cierto. Y es como una panacea que se vende. ¿Esto tiene riesgos, abogado? Es decir, que un sistema político o un grupo del poder presente esto como la panacea y como el antídoto final, tiene riesgos porque están cargando con un peso que seguramente, no sé cuántos años, pero la gente se va a dar cuenta que no se va a cambiar automática ni totalmente las injusticias, las desigualdades, los abusos de poder, etcétera. No creo que en un momento dado no se advierta que esto es siguiendo su línea estructural, ¿no? Y que para cambiarlo necesitaríamos cambiar muchísimas cosas de raíz, como por ejemplo que abandonar el estado paternalista, ¿no? Que yo te llevo de la mano, que nos ve como niños a los ciudadanos, ¿verdad? El clientelismo político, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El sistema económico que a lo mejor en su momento nos tiene como pacientes en coma, no morimos, pero nos tiene ahí. Muchísimas cosas que ya son de filosofía política y jurídica, y rebasaría esta charla. Pero no lleva un riesgo para el partido en el poder presentar este nuevo poder judicial, estos nuevos rostros, hay que decirlo, solo son nuevos rostros. También quiero, en su momento, pues, señalarlo, más que reforma judicial, es una reforma electoral judicial, ¿no? En su momento yo creo que se puede proponer una reforma judicial de gran calado, pero esta no lo es. Esta fue una reforma como judicial. Tiene riesgos, es decir, véanos, somos los nuevos rostros, esto va a cambiar, el que la gente se desencante en su momento. Sí, por supuesto, es el riesgo, es obviamente para el partido y para la estructura política que está dominando actualmente, es un riesgo para ellos, el desencanto, el que la gente se dé cuenta de que no es lo que le ofrecieron, de que no es tan de a de veras lo que le dijeron que era de a de veras. Pero el problema no es ese es un problema para un factor de poder, para un factor protagónico, socialmente hablando. No, el problema es para el país, el problema es para la sociedad en sí. Porque, ¿qué hace una sociedad ante el desencanto? Bueno, veamos el ejemplo de Argentina, terrible. Se cansan de todos los partidos y sale un candidato casi que habla con Dios y les promete que se va a acabar todo y que son los malos que los que están gobernando actualmente, pero que él va a gobernar distinto y que se van a acabar los privilegios de los políticos. Todo, la gente le cree. ¿Y qué está viviendo Argentina hoy? Una cosa terrible. No digamos la inflación y los números económicos que todo el mundo sabe, no, la vida de la gente disminuida, impresionante. Vea las entrevistas, no les alcanza para comer, no les alcanza para pagar los arrendamientos. Y va a pasar como en Estados Unidos está pasando, la maravilla de la superpotencia, donde el 40% de la gente que vive en la calle tiene empleo. A ver, tiene empleo. O como decíamos en el podcast anterior con otro compañero, decía, va a ser una olla de presión y si le cierras los cauces legales, si cierras todos los caminos legales, entonces la gente va a buscar. Por supuesto. O tomar las calles. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que aquí también tenemos que entender y prepararnos muy bien porque los cambios que se dan en la superestructura no son cambios que traigan realmente una transformación social. ¿Por qué? Porque mientras no se cambie lo que produce la desigualdad, no la va a poder disminuir, siquiera disminuir. Desaparecer, no.
¿Por qué? Porque lo que causa la desigualdad, por ejemplo, nos dicen, en México hay el Banco Mundial, hace 10 años dijo, el 70% de la población de México es pobre. Yo les digo, en México no hay pobres. Oye, Porfirio, ¿qué no te enteras? No, en México no hay pobres. En México hay empobrecidos, que es distinto. ¿Por qué? Porque el artículo 27 constitucional dice esto más esto más esto. O sea, toda la riqueza natural es de todos. Ah, pero se concesionan esos bienes que son los elementales, los más importantes, los concesiona el Estado. ¿Sí? Entonces la concesión no es concesión. Los que hemos estudiado más o menos nos damos cuenta que no son concesiones, les dan prácticamente la propiedad. Y ve hasta los periódicos, dicen, no, es que la mina del Grupo México, no, las minas no son privadas. O hace 2 días hubo un robo, un asalto de no sé cuántas toneladas de oro, que ya sacaba la empresa que tiene la concesión. Esa no es una concesión. Se están llevando el oro de México y luego el gobierno de México va a comprar oro a Europa para fortalecer las reservas internacionales de nuestro país. Entonces, eso, mientras no se cambie eso, que no requiere ni cambio constitucional ni legal, no, ahí está ya, pero no se cumple. El gran problema de nuestro país, y como juristas lo tenemos que ver con toda claridad, el gran problema del país no es la Constitución, al contrario, es el incumplimiento de lo que dice la Constitución. Ese es el gran problema de nuestro país. Me recuerda como cuando el gran Porfirio Muñoz Ledo quería armar un movimiento, lo estuvo armando para refundar el Estado mexicano y crear una nueva constitución. Y muchos decían, no se necesita otra constitución, solo hay que cumplir esta. Sí, ¿cierto? Claro. Sí, yo hace varios años, hace como 4 o 5 años, me invitaron a una conferencia, nunca había tenido el honor, lo quiero decir también muy claramente, me invitaron a una conferencia que se hizo en el auditorio de la Facultad de Derecho, y a mí nunca me había tocado participar en mi universidad, en mi casa de estudios, y yo fui encantado de la vida. Y la mayoría de los que estábamos ahí exponiendo pues, eran partidarios de la nueva Constitución. Okay. Yo, después de que escuché varias intervenciones más, quise romper el hielo y les dije, miren, mi madre llegó al 3er año de primaria, no era jurisconsulta, pero de jovencito, cuando ya anda uno muy inquieto, como ustedes señalan, le gusta mucho esa palabra, ¿verdad? De que anda uno inquieto y anda viendo para todos lados, y una vez mi mamá me dijo, mijo, no puedes con una y quieres 2, ¿no? No podemos hacer cumplir una constitución y queremos otra constitución. Es realmente una apuesta ociosa y peligrosa. Tenemos ahora un productor de lujo tras de cámara que le voy a pedir que nos diga cómo vamos en el tiempo, ¿verdad? Porque esto da para mucho, ¿eh? Sí, esto da para mucho. Sí, y por una supuesto. Persona como el abogado Porfirio, que tiene un bagaje cultural muy amplio, no se cansa uno de escucharlo, sobre todo porque ahora lo veo que ha andado muy serio, pero se avienta unos chistes muy, muy buenos, como aquel que en su momento de la diferencia entre jurista y abogado, donde decían que la diferencia se explica con un chiste, que en 2 personas en un momento iban en un globo aerostático y pierden el rumbo de dónde estaban. Entonces se les ocurre preguntarle a un buen hombre que estaba labrando la tierra, ¿dónde están? Pues para ubicarse, no tenían brújula, no tenían otras cosas. Y le preguntan, oye, usted, buen hombre, ¿sabe usted dónde estamos? Sí, dice, en un globo. Entonces dice, ha de ser jurista, porque tiene razón, pero no nos resolvió el problema. Necesitamos un abogado. Sí. Da para mucho, pero quiero cerrar este podcast, abogado, con una pregunta de gran peso para las futuras generaciones, porque ahora lo que se queda en la red, no sabemos cuándo pueda ser usado. Y ya se le había hecho, pero se nos fue, porque de repente lo abrumé con 3, 4 preguntas. No, bien. Pero ¿qué significa ser abogado en estos tiempos actuales?
¿Y qué mensaje le puedes dar a los abogados que se están formando, que están estudiando o que recientemente han egresado? Sí, bueno, estos tiempos son propicios para que quienes realmente ven en el derecho un instrumento para servir a la población, al pueblo de nuestro país y a las mejores causas, no solamente nacionales, sino a nivel internacional, es un buen instrumento. Creo que es como todo en la vida. Un machete es bueno, pero es bueno si se sabe usar el machete para limpiar el campo, para producir. Si uno no sabe manejar el machete, pues no sirve el machete. O lo utiliza para Matar a alguien, pues ya no sé, utilizó ese instrumento adecuadamente, correctamente. Es igual, el derecho hay que utilizarlo para avanzar, para mejorar, para servir. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos los que ya tenemos alguna edad y los jóvenes sobre todo. Hoy yo en la mañana, en la reunión que se hizo de muchos compañeros de la NAT, compañeras que encabeza nuestra querida amiga Berta Galeana, hoy yo se los dije. A mí me encantó ver la reunión desde la anterior que me invitaron, porque ya hay cada vez más jóvenes y eso es muy bueno. Yo estaba muy preocupado hace varios años que yo veía a los jóvenes que andaban quién sabe por dónde, pero no estaban preocupados por el país, no estaban preocupados por los problemas de las personas, de la gente. Y ahora veo que sí hay esa preocupación. Hay de todo, obviamente hay algunos que se acercan, pues nada más porque dicen, a ver si ahora sí me toca ser juez o ser ministro, hago la amistad con aquel que tiene amistad allá y tal. Yo no dudo de eso, pero yo platicando con ellos, viendo sus trayectorias ya, se nota que sí son personas, son jóvenes que tienen aspiración de servir, de ayudar y de mejorar esta situación que estamos viviendo, que cada vez va a estar peor, porque este sistema ya no da. Este sistema de explotación del ser humano y de la naturaleza ya no da. Entonces, viene un cambio, pero además es un cambio natural. Nosotros tenemos que recordar que venimos de una civilización, una de las 6 civilizaciones originarias del mundo. Dicen que nos descubrieron en 1592, ¿no? 1400. Perdón, 1492. No, 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 no. Nosotros aquí tenemos 20,000 años, aquí en este territorio. Y en este territorio se dieron avances maravillosos, que cuando llegaron los europeos, que sí sabían, no los bárbaros que nos vinieron a ayudar a civilizar, no, los que sí sabían, descubrieron una civilización impresionante. Todavía, ahora que están estudiando cada vez más los científicos, por ejemplo, el calendario maya, basado en la ciencia, no en elucubraciones ni nada, revelaciones divinas, no, en la ciencia. Ellos tienen en el calendario la medición de la vuelta que da sobre su propio eje la Vía Láctea. Cuando los europeos discutían y se peleaban si el mundo era plano o redondo, ellos ya sabían que era redondo, que no le daba vueltas al Sol, digo que el Sol no le daba vueltas a la Tierra, sino que la Tierra junto con los planetas le daban vueltas al Sol, y que éramos parte de una constelación, de un grupo de millones de elementos estelares que es la Vía Láctea, y que duraba en dar una vuelta sobre su propio eje 26,000 años, y que la última rotación que se iba a dar para nosotros, que estamos situados en esta parte del universo, se daba en diciembre del 2012. Por eso es que empezaron a hacer las elucubraciones de, dicen los mayas que en el 2012 se va a acabar el mundo. No, 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 ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, en 2012, como se cumple una vuelta sobre su eje de la Vía Láctea, va a haber un intercambio de energía adicional por la nueva posición que muchos planetas y muchas estelas del universo van a emitir. Y años después se dieron cuenta cómo en el Sol
aparecieron esas manchas. Las manchas del sol no son más que la energía adicional que le llegó al sol. Y esas manchas producen energía que nos llega a nosotros. Y entonces ellos dijeron, científicamente, dijeron, esa energía que nos va a llegar adicional va a provocar cambios. Va a provocar cambios en lo físico y en lo espiritual. Y ustedes vean cómo estaba el planeta, especialmente nosotros, lo que le llaman ahora el sur global. ¿Cómo estábamos? Manifestaciones, reivindicaciones, rebeliones en Colombia, ¿cómo se puso? En Chile, en Perú, en muchos lugares, aquí mismo, las mujeres, los jóvenes, cómo empiezan a reaccionar. Y así en todas partes del mundo, cómo se da. Y ahora vean cómo se está cambiando digamos, la correlación de fuerzas en el mundo, cómo se va cambiando. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. No es una cuestión mitológica, no, es una cuestión científica. Es científico esto. Entonces, yo creo que los abogados podemos aportar mucho. Si realmente nos comprometemos a que se cumpla la ley. Y la ley en México, la más importante, la fundamental, es la Constitución. Cumplamos el 27, cumplamos otros artículos que son verdaderamente extraordinarios. No tenemos, hasta donde yo sé, le he preguntado a mi amigo, el doctor, que fue director del instituto, Diego Valadez. A Diego Valadez, a otro amigo muy, muy querido ahí que está también, a varios que conocemos. Yo les he preguntado y no me han dicho todavía si en otra parte del mundo su sistema jurídico tiene esta noción de la propiedad originaria. Y es algo que no lo inventaron nuestros legisladores en el 17. Es una noción cultural histórica. Es una cosmovisión. Es parte exactamente de la cosmovisión. ¿Qué decían nuestros antepasados? Nosotros no somos propietarios de la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Diferente, totalmente diferente a la cosmovisión de los europeos. Como la cosmovisión de los pueblos originarios de América del Norte, cómo veneraban la tierra, cómo ni siquiera la escupían, claro. Los mensajes y las cartas que le escribían a los advenedizos ingleses, ¿no?, que fundaron las 13 colonias. Pues bueno, amigos, antes de que el abogado nos empiece a hablar ahora de astrología, que a todos le sabe, vamos astronomía, pero ya nos dijo que influyó en los movimientos y también eso es un poco de astrología. Pues quiero dar las gracias y quiero cerrar este podcast con dos grandes comentarios del abogado Porfirio. Lo voy a provocar. En principio, ¿qué pasa si esta constitución que él dice que tenemos que obedecer es reformada en sentido contrario a nuestros intereses, ante la imposibilidad jurídica de que con reformas constitucionales y legales ya no proceda ni el juicio de amparo, ni la acción de inconstitucionalidad, ni las controversias constitucionales, ni ningún recurso legal o constitucional contra las propias reformas constitucionales? Y me viene a la mente en algún momento un suceso que tuvo usted con aquella tribu que le llamaban los chuchos, en el PRD, cuando le reclamaban por qué hacía usted o no dejaba de hacer algo que no les gustaba, y usted les decía, bueno, es que vienen los estatutos, o sea, yo tengo que ver, y que le dijeron, bueno, pues hay que cambiar los estatutos. Entonces, ahora, si caemos en el formalismo legal y nos ponemos a defender la ley suprema, pero esta es no reformada, sino deformada, ¿qué vamos a hacer ante la falta de mecanismos? Y segundo, hay esperanza, que me gustaría que fuera su mensaje final, hay esperanza para los nuevos jueces y magistrados y ministros. Lanzamos un reto y un exhorto que me gustaría que usted lo hiciera. ¿Cómo quisiéramos que respondieran? No obstante la frase calderonista, el haya sido como haya sido, que llegaron, pero invitarlos y exhortarlos y retarlos a que cumplan. Gracias, sí. Vamos a dejar aquí al abogado. Sí. Yo para contestarle esta parte que es importantísima,
yo le pediría, por favor, abogado, ahí en este montoncito, ahí, saque un librito, ¿sí? El librito, Vamos a hacer un poquito de publicidad, ¿eh? Perdónenme. Este libro yo lo escribí hace algunos años y es un libro, pues el título y de quién es México. Aquí yo trato de explicar el sentido ontológico de los artículos más importantes de la Constitución. Esos a los que me he referido en esta plática que agradezco. Este libro lo escribí porque estaba escribiendo un libro para enterados, ¿no? Las garantías individuales, dividir el contenido de la Constitución, irlo explicando y todo eso. Pero una vez, como yo defiendo a los braceros, tanto en México como en Estados Unidos, en una asamblea allá en Guanajuato, se me acercó un grupo de personas ya muy mayores, de viejitos. Y entonces me dijeron, oiga, licenciado, usted siempre que viene nos explica cuáles son las garantías, cómo nos podemos defender de los que abusan del poder en el gobierno, tal, y le entendemos muy bien, usted lo explica muy bien, pero ya estamos muy grandes, se nos olvida, ¿por qué no lo escribe? Y entonces me puse a escribir y a modificar mi enfoque, en lugar de hacer un ladrillo para enterados, un libro muy sencillo para explicar lo más importante que contiene nuestra Constitución. Y pues me ha ido muy bien porque lo han recibido en muchos lugares, incluso en algunos recintos universitarios. Me han invitado sindicatos, organizaciones populares, y pues me ha gustado mucho la aceptación. Les quiero decir otra cosa, otro dato que no es menor. En el mundo, las mujeres están teniendo una toma de decisión y de posición muy importante en el mundo. Y en nuestro país no es menos, ¿eh? Y yo, siempre que me invitan, lo presento y les digo, pues traigo unos ejemplares, si quieren, fórmense se los vendo con mucho gusto y se los dedico y se forman. Y es impresionante, pero de 10 personas que se forman, 8 son mujeres. 8 son mujeres. Y llegan y me dicen, oiga, licenciado, dedíquemelo, pero deme otro porque se lo voy a llevar a mi mamá, a mi tía, a mi prima. O sea, entre ellas hay ese interés por conocer más. Yo, pues, lo presento para que los que quieran también que se comuniquen con usted o conmigo y lo ponemos en manos de los interesados, ¿sí? Entonces, pero lo que me decía usted, abogado, hay una disposición constitucional. Esta constitución tan maravillosa es maravillosa hasta con los candados que tiene. Claro, eso tiene que, y muchos abogados lo desconocen o lo quieren desconocer. El derecho es la expresión, más bien, la ley, no el derecho. La ley es la expresión más nítida de la correlación de fuerzas en la sociedad. Cuando las leyes favorecen a los más ricos, a los más potentados, ¿sí? Es porque ellos tienen el control de la sociedad. Nuestra Constitución maravillosa, ¿por qué llegó a ser maravillosa y por qué planteó cosas que en el mundo sorprendieron? Pues porque lo estaban aprobando un grupo de diputados constituyentes, pero afuera del recinto había una bola de desarrapados con los fusiles en la mano. A eso obedece. Carranza no quería nuevos artículos, no quería una visión social en la Constitución. Se la impusieron. ¿Quién se la impuso? Pues la gente, la correlación de fuerzas en ese momento. ¿Por qué le empiezan a quitar? Pues porque la correlación de fuerzas va cambiando. Y le quitan el sentido social al artículo 27, al artículo 28, al artículo 25, todo eso. Pero todavía, por fortuna, hay materia. Todavía se puede defender esto. Y hay que crear la correlación de fuerzas de a de veras para mejorar nuestra Constitución. Primero recuperarla. Y me refiero a los artículos, usted lo sabe perfectamente, es el 135 y el 136. ¿Qué dice el 135? Es el de
inmutabilidad de la Constitución. La Constitución solamente se puede adicionar o reformar. ¿Qué es esto? Adicionar lo que le hace falta y reformar, dar forma nueva, reformar, no cambiar como sea, no, es reformar. Y esto se entiende mejor con el siguiente artículo, el último, 136, que dice que en cuanto el gobierno empiece a desobedecer la Constitución, a cambiarla y desvirtuar los principios de la Constitución, entonces el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse y de regresar nuevamente la vigencia de la Constitución. Esa es la fórmula. Es una fórmula constitucional. Dice, no, la violencia, no. Es una fórmula constitucional. ¿Por qué? Pues porque se les olvida hasta el nombre de la Constitución. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una constitución de la sociedad, del pueblo, no es de los abogados, no es de los legisladores, no es de los jueces, es de todo el pueblo. Esta ley, por eso se llama ley suprema. Entonces, hay que valorar eso para defenderla y para quitarle todos los cambios que le han hecho que van en contra de los principios de la Constitución. ¿Qué exhorto o invitación haría a los nuevos jueces, magistrados y ministros que resultaron electos haya sido como haya sido? Pues la invitación es a que entiendan que como hayan llegado, no importa, ya están ahí. Lo que importa es lo que van a hacer. Repito, los seres humanos somos lo que hacemos, no lo que decimos. No hay rollo, no hay demagogia que valga. Aquí los hechos. Si van a cumplir con lo que la Constitución les manda, yo soy el primero en reconocerlos. Si no lo hacen, también seré el primero en reclamarlos. ¿Sí? Yo creo que esa es la invitación que yo les hago, a que obedezcan el mandato constitucional y los principios más importantes de nuestra Constitución, que están orientados decididamente, claramente en la Constitución, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. El artículo 3 constitucional, por ejemplo. Todos andan buscando la democracia en no sé dónde. No, está en el 3 constitucional. ¿Cómo dice? La democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Si yo tengo elecciones cada 15 días o cada 3 meses o cada 6 años y va a seguir lo mismo, ¿para qué quiero las elecciones? Eso no es la democracia. Es una forma de elegir a los gobernantes, pero no es la democracia. La democracia es, como lo dice su significado literal, es demos, pueblo, cracia, gobierno. Es el gobierno del pueblo. El país que más presume de ser demócrata es el menos demócrata del mundo, los Estados Unidos. Ahí no hay democracia, es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Es diferente. Y por eso es que ahora le digo, el 40% de los que viven en la calle tienen trabajo y no tienen para comer. Ese es el problema. Y eso se reproduce en todos. Yo eso es lo que invito a los colegas abogados que ahora van a ser jueces, van a ser ministros, magistrados. Ojalá y ayuden a cambiar esto. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, abogado Porfirio Martínez. Estuvimos con Porfirio Martínez en la Ciudad de México, enfrente del Teatro Metropolitan. Por eso escuchaba mucho ruido. De repente hay conceptos que llaman mucho la atención. El día de hoy algún cantante que seguramente está pues provocando todo este ruido y todo este llamado a muchísimos jovencitos y jovencitas que están aquí afuera, pero para que vean que somos auténticos y no tenemos tanta producción, así lo firmamos con los ruidos naturales que ven en este programa. Les agradezco mucho. Este fue nuestro 4º episodio del podcast Juristas Libres con Porfirio Martínez González. Muchas gracias. Hasta luego.